Bienvenidos un día más a su canal de confianza, el epicentro de los salseos, los dramas y las reconciliaciones del mundo del espectáculo. Hoy agarraos fuerte al sofá porque la bomba que vamos a soltar va a sacudir los cimientos de la farándula internacional. Si lo habéis adivinado por el título, por mi emoción desbordada y por la tensión palpable en el aire, vamos a hablar de Kerem y Hande. Esa pareja que nos enamoró, nos hizo suspirar, nos rompió el corazón y ahora, posiblemente, nos está dando una nueva oportunidad para creer en los cuentos de hadas modernos. Esa pareja que surgió de las entrañas de Senkalkapm, esa conexión que parecía predestinada, esa química que traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real, está a punto de resucitar. Preparemos los pañuelos, activemos nuestros radares de chismes y afinemos nuestros sentidos, porque nos vamos a sumergir en una investigación exhaustiva, digna del mismísimo Sherlock Holmes, para desentrañar los misterios de esta posible reconciliación. Vamos a analizar cada pista, cada rumor, cada gesto, cada mirada, para intentar descifrar si, efectivamente, el amor está volviendo a florecer entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero recordarles que este canal existe gracias a ustedes, a su fidelidad, a sus comentarios y a su sed insaciable de chisme. Así que, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, lo más importante, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan ustedes, mis queridos chismosos, de todo este embrollo. ¿Son team reconciliación total y sueñan con ver a Kerem y Hande caminando juntos hacia el altar? ¿O prefieren que cada uno siga su camino, que cierren este capítulo y que busquen la felicidad en otros brazos? Vuestras opiniones son vitales para este canal. No se corten y déjenmelo todo abajo. Y ahora sí, sin más dilación, abróchense los cinturones que despegamos hacia el corazón de este drama digno de una superproducción turca. Asterisco asterisco el cuento de hadas hecho realidad, Senkalkapm, y el nacimiento del amor asterisco asterisco. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, en esencia, el sueño de todo fan de las series románticas. Se conocieron en el set de rodaje de Senkalkapm, una producción que, casi sin quererlo, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todos los rincones del planeta. La trama, que combinaba romance, comedia y drama en dosis perfectas, enganchó a millones de espectadores, pero la verdadera magia residía en la química innegable entre sus protagonistas. Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo, frío, calculador y con una alergia declarada a las emociones. Hande, por su parte, daba vida a Eda YLDZ, una florista independiente, alegre, optimista y con una vitalidad contagiosa. Sus personajes diametralmente opuestos se atraían como imanes, generando una tensión palpable que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Pero lo que comenzó como una simple relación profesional, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Durante el rodaje, las redes sociales se convirtieron en el escaparate de su creciente cercanía. Fotos y vídeos de Kerem y Hande compartiendo risas, bromas, miradas cómplices y momentos de complicidad inundaban Internet. Los fans, por supuesto, enloquecieron. La fantasía de ver a Serkan y Eda enamorados en la vida real se estaba materializando ante sus propios ojos. Los rumores de romance se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada era analizada con lupa por los fans, que se convirtieron en verdaderos detectives amorosos. La presión mediática era enorme, pero Kerem y Hande se mantuvieron en silencio, dejando que su complicidad hablara por sí sola. Asterisco asterisco la confirmación que incendió el mundo, el amor se hace oficial asterisco asterisco. Y entonces llegó el momento que todos esperaban. En febrero de 2021, Kerem y Hande hicieron oficial su relación con una fotografía en Instagram que rompió Internet. La imagen, aparentemente sencilla, capturaba la esencia de su amor, una mirada profunda, una sonrisa sincera y una conexión que trascendía las palabras. La confirmación de su relación desató una ola de euforia entre los fans. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de las alfombras rojas, los embajadores del amor turco. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era un festín para sus seguidores, que celebraban su amor como si fuera propio. Kerem y Hande parecían vivir en una burbuja de felicidad. Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y compartían su amor con el mundo sin reservas. Los fans estaban convencidos de que su relación era indestructible,
que su amor era para siempre. Asterisco asterisco el giro inesperado, la ruptura que rompió nuestros corazones asterisco asterisco. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una sombra, una prueba que superar. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas más espaciadas y la alegría que irradiaban en sus rostros pareció desvanecerse. La confirmación de la ruptura llegó como un jarro de agua fría. Kerem y Hande habían terminado su relación. El sueño se había roto. El cuento de hadas había llegado a su fin. La noticia devastó a los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa magia que parecía indestructible? Las especulaciones no tardaron en surgir. Se habló de celos, de incompatibilidad de agendas, de presiones externas, de diferencias irreconciliables. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente nunca la sabremos por completo. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Se les vio visiblemente afectados en sus compromisos profesionales, y aunque intentaron mantener la compostura, era evidente que estaban pasando por un momento difícil. Se distanciaron en redes sociales, evitaron hablar el uno del otro y se centraron en sus respectivas carreras. Asterisco asterisco el resurgimiento de las cenizas, las señales de una posible reconciliación asterisco asterisco. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, mis queridos chismosos. En los últimos meses, han surgido varias señales que apuntan a una posible reconciliación. Pequeños detalles, gestos sutiles y coincidencias sospechosas que han encendido la llama de la esperanza en los corazones de los fans. La primera señal, y quizás la más significativa, fue que volvieron a seguirse en Instagram. Sí puede parecer una tontería para el común de los mortales, pero en el mundo de las celebrities, un simple follow puede significar mucho. Puede ser un gesto de acercamiento, una señal de que las heridas están cicatrizando y que están dispuestos a dejar atrás el pasado. Después comenzaron a coincidir en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Se les ha visto en los mismos eventos, en los mismos restaurantes, incluso se rumorea que han estado visitando a los mismos amigos en común. ¿Simple casualidad o una estrategia para pasar tiempo cerca el uno del otro sin llamar demasiado la atención? Pero la cereza del pastel, lo que realmente ha desatado la locura entre los fans, es la filtración de algunas fotos y vídeos en los que se les ve compartiendo momentos más íntimos. Nada comprometedor, ojo, pero sí lo suficientemente cercano como para alimentar la esperanza de una reconciliación. En una de las fotos, se les ve sentados uno al lado del otro en una cena con amigos, riendo y conversando animadamente. En otro vídeo, se les ve caminando juntos por la calle, con una actitud relajada y cómplice. Y en una tercera imagen, que ha generado aún más revuelo, se les ve compartiendo un helado en un parque. Asterisco asterisco, ¿amistad o algo más? Desgranando las teorías asterisco asterisco. Por supuesto, nada de esto es una confirmación oficial. Podría ser simplemente que han madurado, que han superado sus diferencias y que ahora son capaces de mantener una relación cordial como amigos. Después de todo, han pasado por mucho juntos y es natural que quieran seguir formando parte de la vida del otro, aunque sea de una manera diferente. Pero seamos sinceros, cuando hay tanta historia, tanta química y tanto amor de por medio, es difícil creer que se trate solo de una simple amistad. La conexión entre Kerem y Hande es innegable y la forma en que se miran, la forma en que se ríen juntos, delata que todavía hay sentimientos muy fuertes entre ellos. Además, hay que tener en cuenta el factor Senkalkam. La serie sigue siendo un éxito rotundo en todo el mundo, y la demanda de una segunda temporada o de algún tipo de reencuentro es enorme. Los productores, por supuesto, son conscientes de ello y no dudarían en aprovechar cualquier oportunidad para revivir el fenómeno y llenar sus arcas. ¿Será que Kerem y Hande están considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos? ¿Será que esa cercanía que se ha visto en las últimas semanas es una estrategia para generar expectación y preparar el terreno para un posible regreso a la pantalla? Es una teoría plausible, pero también existe la posibilidad de que simplemente se estén dando una segunda oportunidad en el amor. Asterisco asterisco la segunda oportunidad, el amor puede triunfar, asterisco asterisco. Después de todo han pasado por mucho juntos, se conocen muy bien y saben lo que funciona, y lo que no en su relación. Quizás durante este tiempo separados, han aprendido a valorar lo que tenían,
a perdonar errores pasados y a comprometerse a construir una relación más sólida y duradera. Quizás han entendido que el amor verdadero vale la pena luchar por él, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Quizás han descubierto que la felicidad se encuentra en los pequeños detalles, en las risas compartidas, en las miradas cómplices y en el apoyo incondicional. Personalmente creo que hay razones para ser optimistas. La química entre Kerem y Ande es innegable y la forma en que se miran, la forma en que se ríen juntos, delata que todavía hay sentimientos muy fuertes entre ellos. Además, el apoyo incondicional de sus fans, que nunca han dejado de creer en su amor, seguramente les ha dado fuerzas para intentarlo de nuevo. Asterisco asterisco la decisión final, ¿qué dicen sus corazones? Asterisco asterisco. Pero como siempre la última palabra la tienen ellos. Solo Kerem y Ande saben lo que realmente está pasando entre ellos, y solo ellos pueden decidir si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Mientras tanto nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada pista que nos pueda acercar a la verdad. Y por supuesto seguiremos compartiendo con ustedes todas las novedades en este canal. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Kerem y Ande. Hemos repasado su historia de amor, su dolorosa ruptura y las señales que apuntan a una segunda oportunidad. Hemos visto que la química entre ellos es innegable, que el apoyo de sus fans es incondicional y que a pesar de las dificultades, todavía hay motivos para ser optimistas. Pero como siempre la última palabra la tienen ellos. Solo Kerem y Ande saben lo que realmente está pasando entre ellos, y solo ellos pueden decidir si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué consejo les darían si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Ande y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar ahí, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más rumores y más análisis de las relaciones más explosivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Quizás, después de todo, la magia sí existe. Chao, chao.